El clima mediático vuelve a cargarse de tensión alrededor de varios rostros muy conocidos del antiguo entorno de Sálvame, un ecosistema televisivo que, aunque ya no existe como tal, sigue dejando secuelas, reproches y versiones cruzadas entre quienes formaron parte de él durante años. En los últimos días se ha vuelto a hablar con insistencia de la conocida Operación Deluxe, un asunto judicial que continúa generando ramificaciones y nerviosismo entre algunos de los antiguos colaboradores del programa. A raíz de ello, han reaparecido comentarios, recuerdos y supuestas informaciones que vuelven a situar a varios nombres en el centro de la polémica. Dentro de este contexto, se mencionan figuras como Belén Esteban, María Patiño, Gustavo González, Kiko Hernández y Kiko Matamoros, además de otros protagonistas habituales de aquella etapa televisiva. Muchos de ellos han seguido vinculados a proyectos mediáticos, aunque en formatos diferentes, principalmente digitales o en nuevas plataformas, lo que no ha evitado que sigan alimentando debates sobre lo ocurrido en el pasado. Lo que más está llamando la atención es la reactivación de ciertas declaraciones que apuntan a presuntas filtraciones de información privada en aquel entorno profesional. Según estas versiones, se habrían compartido datos sensibles relacionados con distintos miembros del mundo televisivo, incluyendo a la familia Campos, Alejandra Rubio, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, entre otros nombres habituales del corazón mediático. En este escenario, vuelve a ponerse sobre la mesa la relación entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, una conexión que durante años fue muy cercana en pantalla, pero que con el tiempo habría evolucionado hacia una distancia evidente. Según se comenta, la propia Belén habría dejado entrever en distintas ocasiones su incomodidad con ciertos comportamientos del presentador, mientras que él ha continuado su trayectoria profesional de forma estable en televisión. Al mismo tiempo, se reaviva el debate sobre la salida de Belén de la cadena y su papel actual fuera de los grandes formatos televisivos. Mientras ella ha defendido en público que su retirada fue voluntaria, otros señalan que la realidad profesional muestra un escenario distinto, en el que su presencia en televisión se ha ido reduciendo de manera progresiva frente a la continuidad de otros compañeros. En medio de todo esto, toma fuerza la intervención de Kiko Hernández, que habría decidido relatar por primera vez detalles internos de aquella etapa en común. Según su versión, en el antiguo entorno del llamado Canal 10 y en las dinámicas posteriores del grupo, se vivían situaciones que el público no conocía y que ahora, con el paso del tiempo, salen a la luz con otro enfoque. Hernández habría hecho referencia a conversaciones privadas, dinámicas internas y episodios concretos en los que se habrían producido tensiones entre distintos miembros del equipo. Uno de los puntos más comentados es la existencia de un mensaje que, supuestamente, habría recibido Belén Esteban y que le habría afectado de forma notable en su actitud. Según ese relato, el contenido del mensaje incluía una crítica directa hacia varios antiguos colaboradores, con expresiones contundentes sobre su situación profesional actual. Se apunta a que el mensaje habría sido atribuido a Jorge Javier Vázquez, lo que habría provocado un impacto inmediato en el entorno de Belén y una nueva grieta en la relación entre ambos. A partir de ahí, la conversación se amplía hacia otros nombres del mismo círculo televisivo. En particular, se vuelve a hablar de la familia Campos, especialmente de Terelu Campos y María Teresa Campos, a través de testimonios que cuestionan la relación familiar y los hábitos cotidianos que se mostraban en televisión frente a lo que, según algunas versiones, ocurría en la vida privada. En estas nuevas declaraciones que han vuelto a salir a la luz se describen con bastante detalle distintas situaciones vinculadas a la vida cotidiana de algunos de los miembros más conocidos del entorno mediático. Se mencionan episodios relacionados con visitas familiares, encuentros en torno a la mesa y dinámicas de convivencia que, según estas versiones, no siempre habrían encajado con la imagen pública que durante años se ha proyectado en televisión. Lo que en pantalla se mostraba como una estructura familiar cohesionada, cercana y estable, habría tenido, según estos testimonios, matices mucho más complejos en la realidad diaria. De acuerdo con lo que se comenta, en determinados periodos concretos la distancia emocional y física entre algunos miembros de la familia habría sido notablemente mayor de lo que el espectador podía percibir a través de los programas. Se sugiere que ciertas rutinas, encuentros y celebraciones no se producían con la frecuencia que se daba a entender en los medios, generando así una diferencia evidente entre la narrativa televisiva y la vida privada. Esta divergencia es precisamente lo que ahora vuelve a alimentar el debate, al reinterpretarse con la perspectiva del tiempo y con nuevas voces aportando su visión.
Dentro de este mismo contexto también aparece de forma recurrente la figura de Alejandra Rubio, mencionada en relación con su implicación en momentos significativos del entorno familiar. Según estas versiones difundidas por antiguos colaboradores, su presencia no habría sido constante en determinadas etapas, especialmente en momentos que tenían una especial carga emocional o simbólica dentro de la familia. Se apunta a una relación intermitente con su círculo más cercano, con periodos de mayor acercamiento alternados con otros de mayor distancia, algo que ahora se reinterpreta bajo el prisma del recuerdo y de las declaraciones cruzadas. A medida que el relato se amplía, también se introducen reflexiones más generales sobre el funcionamiento interno del universo televisivo en el que todos ellos coincidieron durante años. Se describe un entorno marcado por la exposición constante, la presión mediática y la convivencia profesional intensiva, factores que habrían influido directamente en la forma en la que se construían las relaciones personales. En este tipo de dinámicas, según estas interpretaciones, las alianzas podían consolidarse rápidamente, pero también romperse con la misma facilidad, dando lugar a cambios de posición frecuentes y a una evolución continua de los vínculos entre compañeros. En ese sentido, se plantea la idea de que muchas de las amistades que el público percibía como sólidas no siempre respondían a una base personal estable, sino que en ocasiones estaban condicionadas por el contexto laboral, la visibilidad mediática o incluso por intereses estratégicos dentro del propio programa. Esta lectura, aunque controvertida, forma parte del análisis que ahora algunos excolaboradores hacen retrospectivamente sobre aquella etapa televisiva. Paralelamente, también se abre un debate sobre la evolución profesional de los principales rostros de aquel universo mediático. Se comparan trayectorias, ritmos de trabajo y continuidad en pantalla, señalando cómo algunas figuras han mantenido una presencia constante en televisión a lo largo de los años, mientras que otras han ido perdiendo protagonismo de manera progresiva. Este contraste ha generado inevitablemente comparaciones entre carreras que, en su momento, estaban íntimamente ligadas dentro del mismo proyecto televisivo. Este tipo de análisis ha derivado, según distintas voces del entorno mediático, en una narrativa posterior donde se discute quién ha logrado mantenerse vigente y quién ha quedado relegado a un segundo plano. Estas interpretaciones, sin embargo, no dejan de ser lecturas subjetivas, alimentadas por recuerdos, percepciones personales y, en muchos casos, por la propia carga emocional que arrastra el final de aquella etapa profesional compartida. A todo ello se suma también la reflexión de otros comunicadores del ámbito del entretenimiento, que en diversas ocasiones han puesto el foco en la coherencia de ciertos discursos públicos a lo largo del tiempo. Se han planteado debates en torno a cómo se gestionan las relaciones personales bajo la exposición mediática constante, cómo se trasladan los conflictos familiares a la esfera pública y de qué manera estas historias se reinterpretan cuando vuelven a ser comentadas años después, ya fuera del contexto original en el que ocurrieron. El resultado de toda esta acumulación de versiones, recuerdos y declaraciones cruzadas es un escenario cada vez más fragmentado, en el que las coincidencias entre los distintos relatos son cada vez menores. Lo que antes era una historia compartida desde un mismo plató, ahora se ha convertido en múltiples narrativas paralelas, donde cada protagonista reconstruye los hechos desde su propia perspectiva, generando inevitablemente contradicciones y matices difíciles de reconciliar. De esta forma, el antiguo grupo de colaboradores que durante años apareció unido en pantalla se presenta hoy como un conjunto de voces individuales que reinterpretan el pasado desde ópticas distintas. Cada uno aporta su versión de lo vivido, sus recuerdos seleccionados y su forma de entender lo que ocurrió, lo que contribuye a que el debate siga abierto mucho tiempo después del cierre del programa. En definitiva, este nuevo episodio vuelve a evidenciar que el universo de Sálvame, lejos de haber desaparecido del imaginario mediático, continúa muy presente en la conversación pública. Las historias que nacieron en televisión siguen evolucionando fuera de ella, alimentadas por declaraciones, recuerdos y reinterpretaciones que mantienen vivo un relato que, a día de hoy, aún no parece tener un cierre definitivo.